actualidad, aunque aquí haya poca gente. Vale, Porque pues, los miles de usuarios de la red que estén mirándonos por televisión, pues agradecerán que empecemos pronto. Pues hoy tenemos aquí a Martín García López del Vallado, que nos va a hablar sobre la Ley 34/2006 del 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Hay que hacer constar, como dice el último correo electrónico, que Martín es el parlamento secretario del Consejo de Abogados Oviedo, donde también obtuvo el decanato don Enrique Valdejo, que acaba de entrar en su nueva condición de decano. Martín, cuando quieras. Bueno, supongo que Enrique acaba de entrar como invitado habitual y participante habitual de estas charlas, en las que yo creo que se puede decir que esta de hoy concluye el pequeño ciclo de 3 en las que había participado Enrique con lo de la ley de sociedades profesionales y Ramón Robles con la ley de relación laboral especial de los abogados. Yo lo cierro con esta, es la más corta, la más sencilla. Se pueden dar unas pinceladas simplemente porque, como veremos, creo que no hay... O sea, se podría filosofar mucho sobre el contenido de la ley, pero, en definitiva, a diferencia de las otras dos leyes que estaban a punto de entrar en vigor, o ya había entrado una y está a punto de entrar la de Enrique, que ya está en vigor al día de hoy, pues esta entra en vigor en el 2011, el 31 de octubre del 2011. Hay una amplia vacatio legis, supongo que para contentar a los estudiantes, pero bueno, no viene mal para que los colegios de abogados empiecen a pensar su papel de cara a esta nueva ley. El Consejo... Vamos a quitar esto, a ver si no lo olvido. El Consejo expresó sobre la nueva ley una cierta satisfacción, y yo creo que está justificado que sí lo haga, porque el proyecto de ley era terrible. El proyecto de ley pues había enfocado la formación y el acceso a la profesión pues casi desde el punto de vista exclusivo de la universidad, y hablaba de 1/3 de formación práctica. Entonces, bueno, pues al final la ley recoge en buena medida las enmiendas y propuestas que procedían de la abogacía, y gracias a Dios pues quedó un texto que, aunque yo creo que prima más la universidad, reconoce el papel de los colegios de abogados, de las escuelas de práctica jurídica, y establece el equilibrio que vamos a ver. Bueno, en la exposición de motivos se dice que la ley responde a los artículos 17.3 y 24 de la Constitución, que es el derecho a la asistencia letrada y a la tutela judicial efectiva. Claro, entonces uno piensa que si hasta que entre en vigor la ley en el 2011 esos derechos fundamentales están un poco en el aire, y hasta ahora no hubo derecho a la asistencia porque había mala calidad. Y se habla de que también responde al anhelo de... ¿El tuyo, Martín? No, a no ser que... ¿El mío? El mío tiene otro timbre. Y que es verdad que la abogacía reclamaba la regulación del acceso a la profesión ya desde hace muchísimos años, pues en concreto desde el Congreso de León del año 70. No estaba pensando evidentemente en esta ley. En el año 70 se estaba pensando seguramente en la pasantía, pero bueno, ya digo que la ley, el texto final no es el ideal de los abogados, no es el ideal de la abogacía, pero bueno, establece un equilibrio casi al 50% entre una cosa y la otra. La ley se articula en 7 artículos nada más, y en estos 7 artículos hay muchas remisiones a el desarrollo reglamentario y a lo que se disponga por desarrollo reglamentario. Por lo tanto, el Consejo, los abogados, los colegios, tenemos que estar muy atentos para que no se
hurte a la abogacía el papel fundamental que debe tener en la formación de los abogados. El artículo primero pues, regula el objeto y finalidad de la ley. Esta ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de abogado, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad. Entonces, bueno, parece que está reconociendo como que hasta ahora la calidad no era la deseada. Por lo menos estaba certificada. No estaba certificada, pero... No había calidad, pero no había un título que garantizara. Exactamente, no había un título que garantizara esa calidad. Y en declaraciones del presidente del Consejo, de Carnicer, al hablar de la calidad de los abogados, dice que el 30% de los abogados de España alcanzan la excelencia, el 50% tienen un nivel de preparación simplemente aceptable y un 20% no están capacitados para ejercer la profesión. Bueno, teniendo en cuenta que somos, yo creo que más de 100.000, eso significa que 20.000 o 20 y tantos mil abogados, según Carnicer, no sé en qué basan los estudios, pero bueno, se lo dice. ¿Qué se basa para decir? No, imagino que hacen estudios de dudosa fiabilidad, pero bueno, esas son las afirmaciones que se hacen desde la abogacía. Entonces se insiste mucho en el tema de la ley, dice que responde a la exigencia de calidad, y esa calidad es verdad que se venía reclamando desde la propia abogacía. Comentando también el tema de la calidad, pues decían un comentario que se hizo por parte de los abogados jóvenes en el último congreso estatal que celebraron. Dicen, bueno, se va a exigir a todas las profesiones porque y ponen el caso de los diplomados en relaciones laborales, los graduados sociales. ¿Puede ir un graduado social a defender a un cliente al juzgado de lo social sin mayores requisitos, sin mayor prueba de acceso a la profesión, mientras que una iniciación de derecho va a tener que observar esos requisitos? Eso parece. Pues eso parece, porque yo en ningún sitio vi que hubiese una ley de acceso a la profesión para los diplomados sociales. Pero bueno, yo creo que en todo caso eso, más que una discriminación, en primer lugar podría parecer de entrada una discriminación, pero que en definitiva la regulación del acceso va a suponer un marchamo de calidad a los abogados y procuradores que no van a tener los grados sociales, y por tanto en definitiva va a redundar en beneficio de la profesión. Bueno, al comentar el texto de la ley hablaré de abogados, pero exactamente se puede decir de los procuradores, o sea que si no menciono a los procuradores es por no ser redundante, pero lo que se dice para los abogados, la formación no va a ser la misma. Digamos que el sistema, la filosofía del sistema es el mismo. Lo que cambia es que para los cursos de capacitación de la abogacía los van a dar los abogados en ejercicio, o se van a regular desde el Consejo General de la Abogacía, colegios de abogados, y para los de procuradores, pues el Consejo General de la Procura o colegios de procuradores. Claro, el contenido de los cursos tiene que ser diferente, incluso yo creo que quizá exija más prácticas desde el punto del procurador, pero bueno, eso, como todo queda para el desarrollo reglamentario, pues ya se verá. Entonces, ahora para ejercer la profesión de abogado o de procurador va a ser necesario la obtención de un título, y la obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales. Por tanto, ahora para colegiarte, incluso aunque sea como no ejerciente, vas a tener que tener el título. La obtención del título exige la superación de una prueba, y para tener acceso a esa prueba, que es un examen pues con las características de las que habla el artículo 7 y último de la ley, pero que también remite a desarrollos reglamentarios, pues ya digo, para tener acceso a esa prueba tienes que haber superado previamente o haber realizado previamente unos cursos de capacitación. La obtención del título profesional de abogado
es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada y el asesoramiento y, en definitiva, para ser abogado, sin perjuicio de otros requisitos que se exijan por parte de la abogacía, los que vienen en el estatuto de nuestro colegio, el estatuto general de la abogacía. Tendrán, artículo 2, acreditación de la aptitud profesional. Tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado las personas que se encuentren en posesión del título de licenciado en Derecho y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de los correspondientes cursos de formación especializada. Bueno, entonces, hasta hoy, para ser abogado, aparte de ser español, mayor de edad, etcétera, fundamentalmente, o como requisito académico, era la licenciatura en Derecho. Un licenciado en Derecho podía acceder automáticamente a la condición de abogado, pues matriculándose en el correspondiente colegio. A partir de ahora, una vez que entre en vigor la ley, la licenciatura en Derecho te da acceso a los cursos de especialización, de capacitación profesional, que a su vez te dan acceso a la prueba que te permite finalmente ejercer la profesión de abogado o de procurador. ¿El título de grado que los sustituya? Bueno, eso es porque, como se están reformando los estudios universitarios, pues hoy estamos hablando de licenciados en Derecho, pero puede llamarse de otra manera, ¿no? Pero puede llamarse de otra manera. Entonces, el capítulo 2, artículo 3, la formación. Los cursos de formación para abogados y procuradores podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas y por escuelas de práctica jurídica. Bueno, está bien la matización de públicas o privadas porque cuando se tramitaba la ley, por ejemplo, hubo una enmienda de Izquierda Unida que decía que la formación tenía que ser solo por parte de universidades públicas, pensando en que la formación para la profesión de abogado o procurador no podía ser objeto de un negocio de centros de dudosa reputación, no sé qué más. Bueno, yo creo que estaban mal informados porque la formación se estaba dando por escuelas de práctica jurídica que en buena medida dependían de colegios de abogados, pero que también colaboraba la universidad, y desde luego yo creo que los colegios de abogados, o por lo menos el de Oviedo, no estaba haciendo ningún negocio, porque hoy todavía sigue pagando una subvención de 36.000 euros. Hay universidades privadas muy prestigiosas, algunas son muy malas. Exactamente, bueno, y el ganar dinero, yo no creo que sea malo de por sí, no tiene que ser intrínsecamente malo. Lo que es malo, pues es a lo mejor engañar a la gente. No hace mucho leíamos en el periódico que la Universidad de Gales está dando unos títulos muy extraños y demás. Ahora, si la formación que se da es de calidad, pues eso, el que cueste dinero, yo creo que no tiene por qué ser malo. Entonces, ahora los cursos de capacitación los darán las universidades o las escuelas de práctica jurídica. Todos estos centros deberán suscribir los convenios que se regulan en la ley. Si los cursos los imparte una universidad, va a tener que llegar a un convenio con un colegio de abogados o de procuradores. Y si los imparte la Escuela de Práctica Jurídica, va a tener que llegar a un convenio con la universidad. Las escuelas de práctica jurídica están conformadas por las universidades. No todas. No todas, pero Algunas. Pero yo creo que mayoritariamente sí. Pero no era necesario, ¿no? No era necesario, no. Lo que pasa es que la ley está diciendo escuelas igual colegios y no era así, porque muchas escuelas tenían convenios con universidades. La nuestra estaba constituida y tiene una formación paritaria en cuanto a los órganos de gobierno por colegios de abogados, porque al final era el de Oviedo el que tenía más, protagonismo, pero también estaban los de Gijón, colegio y universidad. Bueno, mi opinión personal sobre el particular es que la colaboración de la universidad en su justa medida es muy positiva. Ahora, si la universidad pretende tener más protagonismo que le corresponde y se pretende asumir la formación y que el profesorado universitario explique
la práctica, pues yo creo que eso está llamado a fracasar, porque no se puede olvidar que la formación de los abogados tradicionalmente se venía haciendo a través de la pasantía, que la pasantía se hizo muy prestigiosa porque dio grandes resultados. Aquí podemos mencionar, vosotros sois despachos que impartisteis pasantía, los colegiados, los abogados que hacían pasantía, pues tenían un nivel de formación muy bueno. El nacimiento de las escuelas no es porque la pasantía fuera mala, sino porque en los años 80 había muchísimos licenciados y no había pasantía para todos. Entonces las escuelas pretendían ser un sustituto de la pasantía. Sustituto de la pasantía, no prolongación de la licenciatura en Derecho. Y ahora el problema es que hay modo de ver la pasantía desaparece, porque con la ley está la relación laboral de la especial de los abogados, al igual que exige el contrato en prácticas, al igual que mantener un pasante como antes, corriendo la única posibilidad de tener un pasante es lo que acabo de hacer yo ahora, que es firmar un convenio con la universidad para que te mande alumnos de quinto en lo que ellos llaman el práctico. Es la única posibilidad de tener a alguien sin pagar, como hacía Arisa de pasante. Pero si no, vamos, o haces un contrato en prácticas o con la nueva ley de acceso, la pasantía queda reducida a las prácticas que hacen los licenciados en Derecho, que están haciendo los cursos de capacitación profesional, porque estos cursos tienen dos partes. La primera parte, que tiene que ser pues, más o menos un 50%, son los cursos de capacitación propiamente dichos, y la segunda parte son las prácticas externas. Dice la ley, bueno, ahora lo vemos en el artículo siguiente, artículo 4, formación universitaria. Los cursos de formación para abogados podrán ser organizados e impartidos por las universidades públicas o privadas de acuerdo con su normativa, etcétera, etcétera. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que estos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los términos del artículo 6. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento, los requisitos que deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a contenido, duración, así como titulación y cualificación del profesorado, pero de modo que quede garantizada la presencia de la mitad al menos de profesionales colegiados ejercientes. Bueno, bien, en la mitad del profesorado debe ser, por tanto, profesionales ejercientes. Yo no sé si está pensando en abogados y procuradores. En las escuelas de práctica jurídica había una parte importante de prácticos del derecho, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de policía, etcétera. En fin, como todo eso se va a desarrollar reglamentariamente, espero que se aclare un poco y que se tome como referencia pues las normas que tiene el Consejo para la homologación de escuelas. Dice que la duración de los cursos será de 60 créditos. Los 60 créditos universitarios, traducido a horas, son 60 horas. Bueno, los cursos, 60 horas para los cursos y aparte las prácticas externas. 60 horas venía a ser lo que se exigía ahora a las escuelas de práctica jurídica para su homologación por el Consejo. No es poco, No, 600 horas es suficiente porque luego hay otras 600 horas de prácticas externas. 600. 60 créditos. Son 600 horas. 60 créditos que traducidos a horas. 60 horas. No, eso. Sí, eran más o menos 300 horas cada curso. 60 créditos que traducido ahora son 600. Eso es, sí. Eso es, sí. Si no, 60 horas nada. No, 60 horas no daba para nada, no. 600 horas, 60 créditos, 10 dice horas, la ley. 10 horas cada crédito. Y son 10 horas cada crédito. Pues decía que Claro. 60 créditos por 10 horas por crédito, 600 horas. Más las prácticas, que tendrán que tener una duración de, como mínimo, otro tanto. Y luego dice, escuelas de práctica jurídica. Las escuelas de práctica jurídica, creadas por los colegios de abogados y que ya han sido homologadas por el Consejo General de la Abogacía, podrán organizar e impartir los cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, es decir, los cursos que te permiten acceder a la prueba de capacitación. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos, a los efectos de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las escuelas de práctica jurídica deberán haber celebrado un convenio con la universidad pública o privada.
Salvo que la Escuela de Práctica Jurídica esté conformada por la universidad, en cuyo caso se supone que ya Y ese el convenio... Sí, pero bueno... ¿no? Por ejemplo, la nuestra que está participada por la universidad, yo creo que bueno, pues imagino que se formalizará protocolariamente un nuevo documento, pero ya es una... La institución de la escuela ¿Pero tú crees que Es que la ley- la universidad va a renunciar a tener su propia escuela? No, Porque lo que pasa es que, como claro, ellos siempre mantuvieron que los abogados se tenían que formar en la universidad, ¿no? Es que siempre sí, hubo sí. la típica discusión y es poloso para las universidades, imagino, tener su propia escuela aparte de la del colegio. es que claro, que si la universidad va a crear su propia escuela, la Escuela de Práctica Jurídica No me extrañaría, ¿eh? Sí. No me extrañaría. participando como participa Sí. en la actual. no, vamos a ver, Se están quedando No me sin extrañaría. clientes, necesitan clientes. Claro. es que Los posgrados. la ley Claro. parece que confronta dos realidades: las escuelas de los colegios y las escuelas de las universidades, cuando la realidad es que mayoritariamente las escuelas que existen están conformadas por colegios y abogados, están fundadas por colegios y la En universidad el caso de que sea la universidad la que asuma, la que haga una escuela de práctica jurídica ella sola, así sola, necesita el 50% de los Sí, claro. Sí, no, por eso dice que la universidad que quiera formar la escuela tiene que firmar el convenio correspondiente con el colegio. Dice ¿para qué que... lo hace si ya lo tiene? Por eso digo yo que Claro. dudo mucho que la universidad vaya a crear aquí, por lo menos su propia escuela, teniendo como tiene ya la colaboración firmada con el Colegio de Abogados. Exactamente. El problema tal vez de la escuela de Oviedo, pero vamos, la escuela del Principado de Asturias, pero que ahora ya viene definida, viene identificada como escuela de Oviedo, en la relación de escuelas que se editan desde el Consejo, es que, bueno, que en estos últimos años quizá la universidad fue tomando más protagonismo. Pues ahora hay un aula parece ser que hay un aula de vistas allí en la propia facultad, que desde la facultad, bueno, pues casi se iba adquiriendo un punto de vista más universitario y pensando siempre en el convenio, no el convenio de Bolonia, ¿cómo se llama? El plan de Bolonia. Sí, Las normas de Bolonia Pero vamos a quitarlo ahora, o lo que sea. Pero, hombre, yo creo que también, yo creo que que estaremos todos de acuerdo en que la formación de los abogados corresponde principalmente, Eso está claro. la organización de los cursos pues corresponde principalmente al colegio de abogados. Lo que es el contenido de los cursos, lo que es el profesorado, ya digo que la universidad en su justa medida pues puede aportar cosas, pero lo que es la práctica... Que por cierto, a la Escuela de Práctica Jurídica nuestra habrá que darle también chance a los procuradores, ¿no? El Colegio de Procuradores forma parte de la pero escuela quiero y decir a que partir hasta de ahora... ahora se formaban procuradores en la Escuela de Práctica Sí, había un curso especial para En procuradores. nuestras se hicieron cursos Se para creó... procuradores, ¿eh? No sé si sigue Sí, haciendo, ¿no? no lo sé ahora, no sé si siguen haciendo. Yo tuve alumnos que En nuestra época se hizo. Claro. En nuestra época se hacían el curso de cursos María Victoria Argüelles, por ejemplo, Armando, sí. Sí, lo que pasa Jurídica. que... Como si fuera abogado. No como sí, un sí, curso sí, pero la hizo. A mí se me hace la reglamento iba como los demás. Vale, pero Sí. Era formado como abogado, Sí. no como procurador. No, Ramón, pero contestando lo que tú Pero dices... aparte sí había cursos específicos. Es que se decía, bueno, el que se forma en la escuela, con los estudios regulados en la escuela, todo eso tiene una orientación hacia la abogacía. Lo que pasa es que si alguien luego se dedica a la procura, la experiencia y los cursos que hizo en la escuela, pues le van a venir bien. Pero en el reglamento de la escuela inicial, porque la escuela fue fundada también por los colegios de procuradores de Oviedo y Gijón, se hablaba de cursos específicos para procuradores. Durante muchos años esos cursos no se hicieron, pero en el año 99 o por ahí, es decir, eso, al año, no sé, un año o dos después de entrar nosotros, se hicieron ya esos cursos. Habló con el colegio y dijo, oye, vosotros tenéis aquí, en el reglamento se habla de esto, vosotros en su día reclamasteis estos cursos y hasta ahora no se hicieron, si los queréis hacer, pues adelante. Y al colegio le pareció muy bien y se hizo un curso específico para procuradores que ya tenía una duración mucho más corta Y los hizo el propio Colegio de Procuradores. y los hacía la Lo escuela organizamos nosotros, la escuela. con la colaboración del Colegio de Procuradores. Esos cursos se trataron por la escuela y el Los colegio, impartían los procuradores. y los impartían procuradores, pero también secretarios Secretarios judiciales, oficiales de juzgado, oficiales de magistrado. juzgado y seguramente algún magistrado, porque ahora ya no me acuerdo.
Bueno, las escuelas de práctica jurídica fueron desarrollando estos cursos de capacitación para el desempeño de la abogacía. Crearon unas reglas que ahora forman parte de un reglamento de homologación de escuelas de práctica jurídica, y entonces, pues la verdad, fui a la página del Consejo, vi allí el reglamento, pero no lo pude abrir. Mis problemas con el Acrobat, pero no importa. Puedo decir que de todos modos contiene una serie de criterios orientativos, no unas normas rígidas. Pues dice que las horas pues que la enseñanza tiene que ser más o menos 50% cursos que llaman prácticas dentro del centro y otro 50% pues prácticas externas, que las horas de las prácticas internas, o por entendernos clases, pues deben de ser de unas 600 horas, que el porcentaje de las distintas materias, civil, penal, el civil, pues que no sea más de un 30 ni menos de un 20, etcétera, etcétera. Pues que los alumnos tienen que asistir como mínimo a un 80% de las clases. Y estaba pensando, como los aprendí de memoria, pues en la memoria te vas dejando alguno de estos criterios por el camino. Y luego, en todo caso, pues sí, las prácticas externas. Y estas prácticas externas deberán constituir la mitad del contenido formativo de los cursos a que se refiere los artículos precedentes. Perdona, y en ningún caso implican relación laboral o de servicios. Los procuradores van a tener que hacer también 600 horas. Bueno, pues aquí habla de 60 créditos, sí, que son 600 horas, y que, bueno, pues llama un poco la atención, efectivamente, porque así como para la capacitación para los abogados, esas 600 horas de clases parecía, bueno, pues adecuado y razonable, pues para los procuradores igual son muchas clases, ¿eh? Igual son muchas horas, porque sí, que no da para tanto, es más de trámite, de procedimiento, y bueno. Sí. Pues es el problema de decir, bueno, total, es lo mismo, y no es lo mismo en absoluto. Estas prácticas externas en ningún caso implicarán relación laboral o de servicios. Entonces esto va a ser pues a lo que queda reducida la pasantía, a estas prácticas en los despachos profesionales correspondientes. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un abogado o procurador. Los tutores serán abogados o procuradores con un ejercicio profesional superior a 5 años. Los respectivos estatutos generales de la abogacía o de la procura reglamentarán los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y obligaciones del tutor, cuya infracción podrá dar lugar a la responsabilidad disciplinaria. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2, bueno, el artículo 4 es la formación universitaria, el artículo 5 la formación de las escuelas de práctica jurídica, deberá haberse celebrado un convenio entre la universidad y al menos un colegio profesional de abogados o de procuradores que establezca la fijación del programa de prácticas y la designación de los correspondientes tutores, número máximo de alumnos, y bueno, se va a regular cómo se van a hacer estas prácticas. Bueno, también llama la atención que el colegio tenga que hacer un convenio con la universidad para lo que son estas prácticas ya, y quién van a ser tutores, etcétera, etcétera, porque los tutores van a ser pues necesariamente abogados o procuradores que tengan como mínimo 5 años de ejercicio. También se regulará pues el número máximo de alumnos que podrá asignarse a cada tutor, lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, mecanismo de control del ejercicio de esta, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente. Dice, una vez presentada una oferta de convenio por la universidad o por una escuela de práctica jurídica, esta no podrá ser rechazada si no es de forma motivada. Es decir, si la Universidad de Oviedo hace una propuesta de convenio al Colegio de Abogados de Oviedo o de Procuradores, el Colegio de Abogados de Oviedo o Procuradores no podrá rechazarla si no es motivadamente, justificadamente, y al revés, si es el Colegio de Oviedo, colegio que sea, el que para desarrollar una escuela, para llevar adelante estos estudios de especialización,
como necesita un convenio con la universidad, se le hace un convenio a la universidad correspondiente, en el ejemplo, pues a la Universidad de Oviedo no podría negarse si no es por causa justificada. Me imagino que ahí empezarán a entrar también pues las interpretaciones o los mecanismos que cada institución desarrolle para llevar a cabo estos estudios de la forma que esté más conveniente. Por lo mejor la Universidad de Oviedo llega a un convenio con el Colegio de Abogados de Almería y el Colegio de Oviedo llega a un convenio con la Universidad de Pompeu Fabra para desarrollar la escuela, o con la UNED. El Colegio de Gijón pues nada, tiene un convenio con la UNED y parece que funciona razonablemente bien, por lo menos lo del convenio. Y en cuanto a clases y demás, pues yo nunca oí tampoco quejas, o sea que parece que había un nivel satisfactorio de los alumnos respecto de la escuela. Otra cosa era que la filosofía cambiaba, porque el de Gijón eran módulos, creo que se parecía más eran como cursos de capacitación para conocimiento de determinadas áreas, y que podrían ser los cursos que organizasen los colegios para tener acceso los abogados al turno de oficio. Porque hay una orden ministerial no derogada que decía que los abogados que quisieran prestar turno de oficio tenían que hacer las escuelas de práctica jurídica o los cursos de capacitación que organizasen los colegios. Bueno, lo de Gijón era escuela de práctica jurídica, pero tal vez algún colegio organizó sus cursos de capacitación y esos cursos podrían ser por módulos. No parece mala idea tampoco. Bueno, pues hecho este curso, que además esta enseñanza va a ser regulada por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia, pero que en todo caso va a ser enseñanza oficial, y el título último lo va a expedir el Ministerio de Educación, Educación y Ciencia, como se llame en cada momento. Y todo eso va a dar pie, una vez que hagas esos cursos de capacitación, a la prueba de capacitación. Ahora ya, hace años que el Consejo General de la Abogacía estableció la prueba CAP, la prueba de capacitación profesional, que lo quería ofrecer como modelo de acceso a la profesión. Luego, ya cuando se hizo la ley, el Ministerio de Justicia pues lo reguló como le pareció mejor. En un principio, en el proyecto se hacía muy poco caso de la prueba CAP, pero bueno, ahora ya cuando se habla de la prueba de capacitación, en definitiva sí es posible que la tome como modelo. La evaluación tiene por objeto acreditar de modo objetivo la formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales. Bueno, pues la deontología sí es una parte importante dentro de la formación. En estos porcentajes que se establecen, pues hablan de un 8%. No sé si el 8% de 600 horas, 6 por 8, 48. Bueno, pues igual salían demasiadas horas de deontología. Pero bueno, porque además la deontología también se aprende en el despacho donde estás haciendo las prácticas. En algunos sí. Hombre, se aprende... se enseña la deontología o la falta de ella. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora, y siempre, bueno, pues hablan del desarrollo siempre reglamentario de todas estas cuestiones de la composición del tribunal. En todo caso, el tribunal tiene que tener la presencia de un representante de los colegios respectivos, de abogados o procuradores, depende de que la prueba sea para abogados o procuradores. En todo caso, habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española o de la Procura, según los casos. Y reglamentariamente se determinará el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación. Pero esa prueba va a ser única para toda España. Es decir, aunque se desarrolle en distintas sedes, el formato, el contenido, etcétera, va a ser único para toda España. Eso también dio lugar a que esta ley fuese recurrida, como no puede ser de otra manera, por los catalanes. Y bueno, después, como va a ser una
enseñanza o están pensando en una enseñanza universitaria y reglada, pues hay un sistema de precios públicos, de ayudas y becas. Los funcionarios públicos que sean licenciados en Derecho y que eran profesionales del derecho, magistrados, fiscales o funcionarios de otros ministerios, pero que ejerzan el asesoramiento, no van a necesitar hacer esa prueba ni los cursos de capacitación ni la prueba de acceso, y están capacitados per se por su condición de funcionarios. El Estatuto General de la Abogacía y los estatutos de los respectivos colegios tendrán que adaptarse a esta ley, puesto que también en nuestro estatuto se regula lo de la formación y se habla de las escuelas, etcétera, etcétera, o sea que serán modificaciones puntuales. Y estoy ya en las disposiciones adicionales. Consejos autonómicos. Las referencias al Consejo General de la Abogacía o de la Procura se entenderán hechas a los consejos autonómicos donde existan. Yo creo que existen en todas partes menos en Asturias. No sé si habrá alguna otra comunidad, pero puede que seamos la única comunidad autónoma que no dispone de consejo autonómico. Yo opino que debería existir consejo autonómico, porque Seguramente Santander tampoco, no soy un colegio, ¿no? Santander hay uno. Hay uno nada más, pero bueno, aquí que hay dos colegios procede la existencia de consejo autonómico, porque si no estamos perdiendo también derechos de representación, etcétera. En muchos sitios se dice, bueno, los representantes de los consejos autonómicos o las competencias de los consejos autonómicos, entonces las nuestras van para el Consejo General. Claro. Yo creo que tengo la impresión de que al Consejo General le gustaría ya delegar transferir esas competencias, porque si ya las tienes transferidas en todos los lados, pues que te lleguen estas cosas, esto que es competencia de los consejos, que tienes solo lo de Asturias, pues imagino que ya te cansa un poco, ¿no? No, se lo puede plantear con el Colegio de Gijón, ¿no? Sí, supongo que tendrán miedo, como somos muchos más. Sí, pero Pero por lo que quiere plantear, que quede ahí para... yo creo que hoy en día está claro que los problemas de la abogacía ya no son problemas de localismos, y que con Gijón hubo también, en el periodo que estuvimos nosotros en la escuela, hubo colaboración. Se organizaron, por ejemplo, conjuntamente la ley de enjuiciamiento civil. Como era un programa muy ambicioso, se habló con los de Gijón y dijo, oye, pues si vosotros vais a hacer algo, nosotros estamos trabajando en ello, y lo organizamos conjuntamente y salió estupendamente. Entre los cursos que organizaron los dos colegios asistieron más de 1000 abogados a aquel curso de la ley de enjuiciamiento civil. En el primero que se impartió aquí en Oviedo se agotó el aforo de la sala de cámara del auditorio, que tiene exactamente 404 butacas. En Gijón asistieron en la primera edición pues también como 300 abogados, una cosa así, y luego aquí se repitió el curso porque había quedado mucha gente fuera. Entonces, y ya digo, se hizo conjuntamente y funcionó muy bien. No se estaba pensando, como es natural, en localismos. Como el problema de la abogacía no es solo la formación, sino son muchos otros, pues yo creo que los colegios espero que puedan colaboraban, que puedan seguir colaborando y que puedan constituir el Consejo Autonómico, salvo que hay alguna dificultad que no conocemos ahora, pero no se me ocurre, vamos. Bueno, esta ley, como decía al principio, entra en vigor el 31 de octubre del año 2011. Pensando, una amplia vacatio legis, pensando en los estudiantes de Derecho, pero que se puede aprovechar por los respectivos colegios, universidades o quien quiera impartir la formación para ir ya adaptando las normas o afinando los sistemas formativos. El que esté en posesión del título de licenciado en Derecho con anterioridad a la entrada en vigor de la ley podrá colegiarse sin hacer los cursos de especialización ni la prueba, el examen que hay que hacer para incorporarse a un colegio. No lo tendrán que hacer ni los que ya hubiesen sido con anterioridad a la ley abogados, ejercientes o no ejercientes o procuradores, y tampoco los licenciados en Derecho que se colegien dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigor de la ley. Ahora, si no lo hacen
dentro de esos 2 años, lo quieren hacer al cabo de 5 años. Las pero entonces colegiaciones tendrán que... masivas, ¿no? Se supone, ¿no? Podría dar lugar a colegiaciones masivas. Bueno, esto yo había leído también la exposición de motivos y bueno, nada, va siempre encaminado a un equilibrio entre universidades y colegios en lo que para repartir, digamos, la función de formar a los abogados. De todos modos, como estamos hablando de una formación práctica, lo mismo que parecería desproporcionado que los colegios de abogados pretendan formar licenciados en Derecho, pues no es muy razonable que las universidades tengan más protagonismo del que le corresponde en la formación práctica de los abogados. Ya, en mi opinión, yo creo que la colaboración de la universidad es buena, pero en su justa medida. España es el único país de la Unión Europea que no tenía regulado el acceso a la profesión. Todos los demás miembros, y bueno, pues, y lees las condiciones no ya solo en Francia, Alemania, Inglaterra, sino pues en Chipre, Malta, en todos los sitios tienen Letonia, pruebas de algún sistema de acceso. Y fundamentalmente, tanto por el número de países como por ser también los más importantes, como Francia, Alemania, etcétera, la formación para el ejercicio práctico la imparten pues los profesionales, centros de formación, pero que dependen de los colegios profesionales. Y ahí la universidad tiene pues o ninguno o muy escaso papel. Y por tanto, bueno, podemos habernos fijado en estos países del entorno que ya tienen el sistema hecho y en el que funciona. Quien hizo la ley, el ministro de Justicia, Sí. don Fernando López Aguilar, pues es profesor. Es catedrático, sí. Con lo cual, vamos, yo lo oí en el Consejo General de la Abogacía, cuando pusieron a Antonio Beristain premio de esto, no sé, y lo dijo claramente, o sea, que la formación de los abogados se iban a dar las universidades, iba a ser un máster. Bueno, por lo Eso menos era su sí, intención, claro, luego sí, terminó médico, pero la Esa intención era- inicial era esta. Sí, sí, Bueno, sí, claro. como hay mucho desarrollo reglamentario y ahora el nuevo ministro de Justicia no es catedrático, sino que procede de la carrera fiscal, pues espero que las cosas se pongan en su... Y el desarrollo en su reglamentario no se pone en plazos ni nada. En estos 5 años. sitio. No, pero bueno, Años, por bueno, cierto, En relación con la ley no habrá reglamento. ya se Es me... lo habitual. No, estaban tratando ahora del reglamento. Y leí a propósito del acceso y de la formación de los abogados y demás, lo que dice la última revista del Consejo que nos mandaron, en la página 30 y 31. Bueno, unas declaraciones de Carnicer, bueno, que me llaman un poco la atención. Evidentemente Carnicer pues tiene que ver las cosas desde el punto de vista de la abogacía, pero bueno, ya cuando eres una institución ya muy importante a veces tiendes a satisfacer a todos. Y dice que las escuelas de práctica jurídica tienen que responder a 3 cuestiones fundamentales. Ofrecer lo que realmente necesitan los futuros abogados, perfecto. Hacerlo de acuerdo y a satisfacción de las universidades. E impartir una formación de la máxima calidad. Bueno, y yo digo, si no serán objetivos un tanto incompatibles el hacer lo que darle a los licenciados lo que realmente necesitan para, es decir, una formación práctica, y hacerlo a satisfacción de la universidad. Igual hay una contradicción en los términos. Pero bueno, leí luego otra cosa que anoté también aquí, qué disparate. Bueno, cuando dicen que al desarrollo reglamentario y al tratamiento del acceso a la profesión y tal y cual, hay que huir de la confrontación los colegios a las universidades y buscar la cooperación antes que el enfrentamiento, bueno, pues eso me parece muy bien. Pero luego dice, se señaló que esta formación debería ser regulada con carácter obligatorio y debe ser accesible para todos los abogados, con precios moderados y pactados por colegios y universidades. Esta formación de la que hablo aquí es la formación continua del abogado, no del que va a acceder a la profesión de abogado, sino del abogado que quiere reciclarse, que es muy necesaria esa formación continua para el abogado, que ya desde hace tiempo se estaba impartiendo desde algunos colegios de abogados, el de Oviedo, y se discutía si debe ser obligatorio o no. En algunos países es obligatorio,
en Francia, en Portugal, por ejemplo, 40 horas anuales de formación, o en otros países, para el abogado ya en ejercicio hablo, o en otros países, dice, el que quiera tener un título de especialización, dice, pues, experto en derecho agrario, pues tiene que hacer tales cursos, pues todos los años 20, 30, 40 horas. Hombre, y para eso tenemos que ponernos también de acuerdo con la universidad. Hombre, yo creo que a mí me parece muy bien cuando se hacían estos cursos de reciclaje, pues parte de los ponentes procedían de la universidad, porque dices, mira, es que para esto hay que contar con tal catedrático que sabe mucho de esta historia, no hay por qué decir todo lo que viene de la universidad es malo, ni muchísimo menos. Ahora, aquí colabora el profesor de la universidad. Claro, pero es todo en su justa medida, claro. Claro, no es equiparable exactamente, pero por ejemplo, las escuelas judiciales, es una oposición al juez, accedes a la escuela judicial, las controla el Consejo General de la Escuela Judicial, no la universidad. Otra cosa es que haya clases que den catedráticos, eso lo sé. Bueno, sí, está claro. Nosotros somos funcionarios, ellos sí, pero no tiene ser equiparable. También tenemos nuestro Consejo General. Entonces, bueno, pues a ver por qué en esto va a intervenir la universidad tanto y en otras cosas no. Al fin y al cabo, la judicatura es una profesión jurídica más, aunque tenga que ser funcionario para desempeñarla. Bueno, pues este artículo, Francia habla de los 15 centros de formación para abogados que existen en el país y dependen de la abogacía. Se refieren también en distintos países a esto que comentábamos, de que es obligatoria la formación para el reciclaje, la formación para los abogados, una formación de un mínimo de horas. Y desde las escuelas se decía, no, pues tiene que ser obligatorio también aquí en España. Y digo, hombre, a mí más que lo de obligatorio no suena muy bien. Yo creo que los colegios deben de ofrecer cursos de formación de reciclaje. Pues se puede también premiar, decir, bueno, pues mire, hace este curso y recibe un diploma, o puede tener un reconocimiento de tal, o puede decir, mira, aquí tengo el diploma. Luego no sé si a lo mejor o te doy unos créditos, pero bueno, más que la medalla, los créditos. Pero lo de la obligación, ¿por qué? Porque cuando lees esto de hacerlos obligatorios, estás pensando que no responde al interés, tanto al interés de los abogados como al interés de los centros de formación en tener, vamos a decirlo así, clientes, porque en los últimos años las escuelas sufrieron una merma muy importante en el número de alumnos y están un poco en el aire. Lo dice todo aquí, pues que hay problemas económicos, que tal, o cuando lo comentas con nuestra escuela, pero también con otras, bajó mucho el número de alumnos, entonces hay que buscar otro tipo de clientes para las escuelas. Aparte de que los precios que pagan los alumnos son muy bajos. Hay máster por ahí de muchas menos horas y de mucho menos prestigio y cuesta mucho más. Desde luego, lo que se daba en la escuela de aquí, y entiendo que se puede decir, pues de todas las demás escuelas. ¿En nuestra época cuánto pagaban? ¿2.000 y pico euros? No, llegaron a los 3.000 euros, pero no, 3.000 euros por los dos cursos. Entonces, pues era muy barato. O sea, lo que se les daba valía mucho más que lo que pagaban por ello. Pero bueno, no en vano el colegio de abogados no hacía negocios, sino que ponía 36.000 euros. El de procuradores ponía, la universidad ponía. Se suscribían convenios, el ayuntamiento durante algún año dio dinero, la caja de ahorros en algún momento dio dinero, caja rural también. Es decir, que si vamos a mirar, fueron muchos los que dieron dinero y gracias a eso otros colegios profesionales, registradores, notarios. Pero hay muchos máster privados que no solo cubren gastos, sino que dejan beneficios. Sin duda. ¿Y por qué no puedo cubrir aquí? Porque van a tener en el colegio de abogados beneficios. No, y eso que también que lo que se paga al profesorado era poco, es decir, porque estaba mal pagado y está mal pagado en la escuela. Sí, claro, mal y no tan mal, porque claro, no todas, hay que pagar las horas todas igual. Claro. Pero bueno, no todas las clases son iguales. Y ya no hablo tan de la calidad del profesor, vamos a dar por hecho que son todos buenos, pero en fin, hay materias que igual requieren más preparación y más especialización y otras pues son cosas más de contar, algo que no requiere ninguna preparación especial.
Pues efectivamente el profesorado fue generoso aquí cuando en un momento dado puntualmente hubo problemas económicos, pues hubo un curso que se dijo al profesorado: mira, no podéis cobrar. Y bueno, partieron las clases igual y no pasó nada. Entonces está bien decirlo, uno por agradecimiento y reconocimiento a ese gesto del profesorado, y otro también de cara a los que están siempre pensando todo es negocio, todo es negocio. Bueno, pues aquí en la escuela de aquí no era negocio, y estoy seguro que en las de otros colegios o universidades pues no creo que hubiese negocio, y luego las había que sí, que eran como negocio, pero vamos, si alguien hace negocio y da un producto de calidad, yo no tengo nada que reprochar. De hecho, muchos compañeros nuestros, y a mí durante la campaña con la gente de los días, hay gente que cree que los que damos clase en la escuela, que damos clase todo el año y que estamos en nóminas. Sí, sí, O sea, claro. creen que que son 5, 10, depende. Sí, de la profesoras materia, y mal pagadas. claro. Pero si Varias hay... veces me pasó, Si a lo mejor aquí la escuela tenía, los últimos datos que yo tengo son del 2003, pero imagino que será parecido, pues igual había 130 profesores para 30 alumnos en primero y otros tantos en segundo. Ahora creo que menos, porque digo que bajó el número de alumnos, porque también bajó el número de estudiantes en Derecho, el número de licenciados. La gente busca otras salidas, lo cual es muy razonable. Estuvimos quejándonos de la masificación. Por ejemplo, en Oviedo, en el año 97 se colegiaron 365 abogados. Recuerdo el dato porque, mira, este año todos los días se colegió un abogado, y eso no parecía razonable de ninguna manera. Entonces, hombre, pues por fin ahora se colegia menos gente, un número más razonable. Pero claro, colegios o escuelas o universidades, visto desde otro punto de vista, dicen menos colegiaciones, menos cuotas de incorporación, o menos matrículas en la escuela, o menos tal. Es decir, que ahora se ve el problema de la otra manera. Pero bien, yo creo que es más razonable que entren menos abogados. Sí, estábamos quejándonos de masificación, luego pues que haya no sé exactamente cuál es el número adecuado para que se colegien cada año, pero vamos, en los años 80 y 90 era excesivo. Y ahora la gente busca otras salidas. Bueno, pues parece razonable, porque no... España es el país que más abogados tiene de toda la Unión Europea, en términos no ya relativos, sino absolutos, y teniendo en cuenta que hay países mucho más, con casi el doble de población. No sé qué población tendrá Alemania, pero quizá más. Bueno, pues casi el doble que nosotros, pues tiene menos abogados. Entonces, el ratio de abogados, detesto especialmente la palabra ratio, pero bueno, la relación de el número de abogados en relación a la población, pues es altísimo en España, y bueno, confiemos que todo quede en su justa medida. Como esto todo queda para el desarrollo reglamentario, pues poco había que se podía hablar muchas cosas de la filosofía de la ley o de la formación, pero poco de disposiciones positivas y concretas, porque eso, ya digo, son 7 artículos que se desarrollarán reglamentariamente, ya veremos cómo, y confiemos en que bueno, se reconozca que la enseñanza debe ser verdaderamente práctica, y que por tanto deben de impartirla fundamentalmente prácticos del derecho. Y nada, o sea que con esto terminamos las jornadas de este curso, ¿no? Hoy se clausura efectivamente el curso 2007-2007, y para el curso 2007-2008 ya hay cosas apalabradas que os puedo anticipar a los presentes y a los miles de usuarios de la red que nos están escuchando. En España y allende nuestras fronteras. Las fronteras también. Empezaremos como siempre con la exposición que nos hará Gerardo Turiel de las novedades legislativas habidas en el último curso. Gerardo Turiel, que por cierto también me pidió disculpas, que debo disculpar ante vosotros, porque hoy que ya acabó el juicio y que ya está en Oviedo, que se marcha para La Coruña una ópera, como un juez propio, ¿no? Pero también se comprometió a hacernos una charla en cuantas jornadas fueran necesarias para hablar del juicio del 11M, porque creo que hay muchas cosas que contar muy interesantes desde el punto de vista procesal, de los derechos humanos, de la aplicación del derecho, tiene muchas cosas. Además, yo creo que para enterarse de algo del 11M tiene que ser por una fuente directa, porque los medios de información desinforman. Claro. Con... También Agustín Azparren se comprometió a que una vez cese como vocal del Consejo General del Poder Judicial,
viene a contarnos su experiencia en tan alto órgano. Tengo hablado con Ana Rosa Argüelles, profesora de Derecho del Trabajo, para que nos hable de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que es una ley muy importante. El Código Técnico de la Construcción, con Ricardo de Pablo Mori Fernández. Ignacio Arias Díaz nos hablará del derecho constitucional asturiano, que fue el autor, el coordinador de esto. Este es el letrado de La Junta. la Junta. Nuestra socia y amiga de Bruselas, Isabel Jiménez Rojas, nos va a hablar un poco más del derecho procesal europeo, que ya habló en alguna ocasión. En directo desde... Bueno, espero que venga aquí, pero si no buscaremos la fórmula... O telemáticamente. Desde Bruselas, que no será nada difícil. Y luego la ley del suelo que acaba de publicarse, había pensado a sugerencias de Pelayo que justo de Diego Arias nos podría ilustrar perfectamente. Y luego hay otra ley que está ahí, que es la ley de mediación familiar, sobre la que Carlos Tima ya dio una charla, y que, bueno, me gustaría que la reprodujera aquí, pero con la ayuda de María Emilia Fernández, que es la realmente conocedora de lo que es la realidad de la mediación. La ley de mediación familiar que está a punto también de ser desarrollada reglamentariamente. Exactamente. Entonces, esto es un poquitín las cosas que tenemos apuntadas ya para el año que viene, pero habrá muchas más. Y fijaremos las fechas a principios de curso. Pues nada más, hasta la sesión. Pues muy bien.